Something on your mind? Just want to let you know you're sitting in my chair. Is that a fact? I'm real scared. Skin that smoke wagon and see what happens. Listen, mister, I'm getting awful tired of your... Throw down, boy. I didn't think so. All right, youngster, out you go. Don't come back! Ever! Your friends might get me in a rush, but not before I make your head into... En 1879, con las cicatrices de la Guerra de Secesión aún frescas, el descubrimiento de plata en Arizona impulsa una migración masiva hacia el oeste. Tombstone emerge pronto como un vibrante epicentro comercial cuyo auge económico transforma la región. Esta promesa de prosperidad atrae a Wyatt Earp, un legendario oficial de justicia retirado que busca la paz de una vida familiar. A él se une su viejo amigo, John Doc Holliday, con la esperanza de que el aire seco del desierto mitigue su tuberculosis. Sin embargo, la bonanza también seduce al crimen. Un grupo de forajidos tejanos se organiza para formar a los Cowboys, una despiadada banda distinguida por las fajas rojas que lucen en la cintura. Liderados por Collie Bill Brocious, los Cowboys irrumpen en la celebración de una boda oficial con un objetivo claro: marcar territorio. El asombro se apodera de los novios al verlos aparecer. Sin mediar palabra, Collie Bill lanza 2 fajas rojas frente al oficial, acusándolo directamente de haber eliminado a 2 de sus hombres. En un parpadeo, los forajidos terminan a todos los oficiales que escoltaban a su jefe, dejando con vida únicamente al oficial, a su esposa y al cura. Collie Bill se aproxima a ellos, y a través de uno de sus hombres que sirve como traductor, les ordena arrodillarse. Ante la rotunda negativa del oficial, el forajido se dirige al resto del pueblo con una advertencia clara: la próxima vez que se crucen en su camino, deben hacerse a un lado. Es entonces cuando el oficial, herido pero desafiante, lo maldice enviándolo al infierno. Consumada la venganza, el grupo se apropia del banquete nupcial y se reúne en torno a la mesa. Sin embargo, Johnny Ringo, el miembro más rebelde de la banda, se deshace del cura que se acercaba nuevamente para recriminarle su presencia. Mientras tanto, Wyatt Earp llega a Tucson, Arizona junto a su pareja Mary Blalock y es recibido de inmediato por el alguacil del territorio. Consciente de su reputación como pacificador, se anticipa a las intenciones del hombre y rechaza cualquier propuesta antes de que sea pronunciada. Con la firme decisión de no volver a imponer el orden, se despide del oficial para reunirse con sus hermanos, Virgil y Morgan, y las esposas de estos. En un ambiente de reencuentro y presentaciones familiares, el grupo se muestra unido por una ambición compartida: la propuesta de White de emprender un negocio juntos en Tombstone para alcanzar la riqueza. Por su parte, Doc Holliday, el leal amigo de White, protagoniza una tensa partida de cartas bajo la atenta mirada de su esposa, Kate. Tras apostar y ganar una vez más, el resentimiento estalla en su oponente. Con ironía, Doc le pregunta si su victoria ha puesto fin a la amistad que los unía. La letal velocidad de Doc sale a relucir, confirmándolo como uno de los pistoleros más rápidos y peligrosos del viejo oeste. Aunque el hábil tirador enfunda su arma con la intención de retirarse en paz, su enemigo intenta un último ataque desesperado, pero Doc lo reduce con rapidez. Finalmente, junto a Kate, toman el control del bar para asegurar sus ganancias y tras recoger el dinero del premio junto a un botín adicional, abandonan el pueblo a todo galope. White y su familia finalmente llegan a Tombstone y allí son recibidos por el sheriff del condado, John Bejan, quien les da la bienvenida. Antes de que el sheriff pueda siquiera sugerirle un puesto, White le revela que está jubilado y sus intereses ahora apuntan hacia otros negocios. El sheriff, hombre de múltiples empresas, le ofrece en alquiler algunas de sus propiedades para que los Earps y sus familias se instalen. Tras cerrar el trato, Morgan le presenta al alguacil Fred White. Nuestro protagonista pregunta con suspicacia por qué hay tantos oficiales en el pueblo. Es entonces cuando Fred sonríe con ironía y le aclara que Bejan no representa la verdadera ley. En Tombstone, los únicos que mandan son los Cowboys. Buscando oportunidades comerciales, inquiere sobre las cantinas del lugar. Entonces Fred le explica que ese es el motor económico de la ciudad, locales que ofrecen diversión las 24 horas del día. Sin embargo, hace una excepción: el Oriental. A pesar de ser un establecimiento magnífico, se ha convertido en un lugar desolado debido a los constantes enfrentamientos que mantienen alejados a todos los jugadores. Fiel a su instinto, White ingresa al Oriental y cuestiona a Milt Joyce, dueño del local, sobre el motivo de tanta soledad. Milt le explica que un hombre se ha adueñado de la mesa principal a base de golpes y amenazas, ahuyentando a la clientela. Sin titubear, White se aproxima al peligroso croupier y le lanza un desafío directo. Le comunica que está sentado en su silla.
Aunque el sujeto intenta intimidarlo, White detecta su cobardía y lo expulsa del bar por la fuerza. Tras limpiar el lugar, le propone un trato a Milt, a cambio de protección, él se quedará con el 25% de las ganancias. Al reunirse con sus hermanos, les revela con naturalidad que ya son socios del Oriental. Johnny Tyler! La sed de venganza de Johnny Tyler es interrumpida por la aparición de Doc Holliday, quien interviene justo a tiempo. Doc saluda afectuosamente a los Earps, y al escuchar el nombre de White, el terror se apodera de Johnny. Consciente de la temible fama del pistolero, el intruso desiste de sus intenciones y agradece que lo dejen marchar en paz. Mientras White presenta oficialmente a su amigo Doc ante el sheriff Behan, a escasos metros, en el Crystal Palace, se produce un ajuste de cuentas. Finalizado el duelo, Crick Johnson y Jack Vermillion se acercan al grupo, reconociendo a White y a los suyos. Crick explica que el altercado fue el resultado de una deuda de juego impaga. En ese instante, cumpliendo estrictamente con la ley de Tombstone, el alguacil Fred White procede a desarmarlos, ignorando que se trataba de una pelea justa. Al caer la noche, en el Teatro Birdcage, se lleva a cabo una presentación de artistas que rápidamente son ahuyentados por Collie Bell y el resto de los Cowboys. Mientras los hermanos Earps observan la fallida función, una de las actrices captura la atención de White. Sus ojos permanecen fijos en la mujer sobre las tablas, despertando el evidente malestar de Mattie, su esposa, quien lo observa ofendida. Al finalizar la obra, White se despide de Mattie. A pesar de los intentos de ella por convencerlo de regresar a casa, él se mantiene firme, debe ir a trabajar. Junto a Morgan, se dirige al Oriental, donde asume su rol como croupier y garante del orden en la sala de juegos. Durante un descanso, Morgan y Doc comienzan a burlarse de él, convencidos de que White no podrá resistir la tentación de hablar con la mujer del teatro si vuelve a verla. White, defendiendo su lealtad a Mattie, les asegura que, de cruzarse con ella, simplemente la ignorará. Cuando la mujer entra en el Oriental y se aproxima a White con la intención de bailar, él cumple su palabra y la ignora por completo, manteniendo una gélida distancia. Al regresar a la mesa de juego, Collie Bell y sus hombres se acercan para presentarse. El jefe de los forajidos menciona haber oído hablar de él, pero la charla es interrumpida por a Clanton, quien le advierte a White que en Tombstone la ley carece de valor. I'm retired. Good. Collie Bell asiente con una mirada cargada de intención, marcando su territorio. You must be Doc Holliday. Ringo interviene para preguntar si él también está retirado, a lo que Doc responde con ironía que no, él todavía se encuentra en su prime. La tensión aumenta mientras White se prepara para un enfrentamiento. Fred intenta intervenir para calmar los ánimos, pero el gesto solo provoca que Ringo desenfunde su arma. Ante la advertencia de Collie Bell sobre la legendaria velocidad de Holiday, Ringo decide hacer una ostentosa exhibición de su destreza con el revólver, ganándose los aplausos de toda la cantina. Doc, imperturbable y sin necesidad de alardes, responde ridiculizando la demostración al imitar cada movimiento de Ringo usando únicamente su vaso de metal. Finalmente, los Cowboys deciden que esa noche se dedicarán solo a beber y abandonan el local. A la mañana siguiente, por un azar del destino, White vuelve a encontrarse con la actriz que cautivó su mirada en el teatro. Ella se presenta como Josephine Marcus y, atraída por el aura del pistolero, decide pasar la tarde con él. Durante el encuentro, Josephine logra algo inédito, hace que White reflexione sobre la felicidad y sus planes a futuro, una conversación que incomoda rápidamente al antiguo oficial. Cuando él le pregunta qué es lo que busca de la vida, ella es directa: servicio al cuarto. Su único deseo es viajar de un lugar a otro sin mirar atrás, buscando la diversión eterna. Al regresar con Mattie, quien se encuentra ensimismada en su habitual dependencia a los medicamentos, White lanza una pregunta al aire cargada de anhelo. Le consulta si le gustaría dejar atrás Tombstone para viajar por el mundo y pedir servicio al cuarto. Ante la confusión de Mattie, que no logra comprender el origen de esa idea, White se ve forzado a aterrizar en la realidad. Por su parte, Collie Bell sale de una tienda con los sentidos alterados y comienza a disparar a discreción por pura diversión. En el Oriental, Behan presiona a Fred para que intervenga, recordándole que es su responsabilidad. El alguacil accede y sale al encuentro de Collie Bell para exigirle que se detenga y entregue sus armas. Mientras el viejo y querido alguacil cae al suelo, White reacciona de inmediato y noquea a Collie Bell de un golpe. La rabia estalla en el pueblo y la multitud sale a las calles exigiendo que eliminen al líder de los Cowboys. Sin embargo, White, fiel a su formación de oficial, los detiene y les asegura que Collie Bell irá a juicio. Turn 'em loose. A Clanton y el resto de los Cowboys presentes en Tombstone interceptan a White, exigiéndole que suelte a su jefe.
Pero White no retrocede y le advierte al cobarde de Ike que podrán matarlo, pero no antes de que él mismo lo mande al infierno. La tensión alcanza su punto crítico, cualquier movimiento en falso desencadenará un enfrentamiento. Es entonces cuando Doc Holliday sale del bar para respaldar a su amigo, seguido por Virgil y Morgan, quienes cierran filas. Superados por la determinación de los Earps, los Cowboys retroceden, no sin antes lanzar una última amenaza: pronto volverán por su líder. Al día siguiente, mientras White planea junto a sus hermanos la apertura de su propia cantina, John Clum, el alcalde, irrumpe en el bar. Su intención es clara: proponerle a White el cargo de sheriff. Sin embargo, ante la negativa de un White firmemente retirado, Clum traslada la oferta a Virgil. Aunque inicialmente lo rechaza, las palabras del alcalde le quedan resonando: muchas personas honestas en Tombstone están sufriendo por la impunidad con la que operan los Cowboys. Al salir del local, Virgil es testigo de esa realidad. La banda de Collie Bell galopa por las calles disparando sin contemplaciones. En ese instante, decide asumir el puesto del difunto Frat para imponer orden. Morgan no duda en seguirlo, y juntos anuncian una nueva ley a los pobladores. Desde ese momento, queda estrictamente prohibido portar armas dentro del pueblo. White, al enterarse de la decisión, confronta a sus hermanos advirtiéndoles que solo buscan problemas. Sin embargo, Virgil se mantiene firme y le replica que no puede dedicarse a enriquecerse mientras ignora el miedo de la gente, que ni siquiera se atreve a salir de sus casas. Buscando apoyo, White intenta reclutar a Morgan para su causa, pero descubre que su hermano menor ya ha tomado partido por Virgil. Mientras tanto, Doc Holliday suma ya 36 horas consecutivas en la mesa de póker. A pesar de que la tuberculosis lo consume y su deterioro físico es evidente, se mantiene firme frente a las cartas, acumulando victoria tras victoria. Justo cuando se dispone a recoger sus ganancias, Ike Clanton lo interrumpe, lo acusa de tramposo, incapaz de aceptar que Doc haya ganado 12 manos seguidas. Lejos de apaciguar el ambiente, Doc opta por la provocación, obligando a Virgil a intervenir para frenar al pistolero de los Cowboys. Ike comete el error de amenazar directamente a Virgil, quien lo enfrenta sin dudarlo. Pero White aparece justo a tiempo para separar a su hermano y enviarlo fuera a tomar aire. En ese preciso instante, el cuerpo de Doc llega a su límite y se desploma en el suelo. Mientras White y Morgan lo trasladan de urgencia al hotel, Ike se dirige a Milk para exigirle sus armas. El cantinero intenta enviarlo a casa para evitar más disturbios. El pistolero sentencia que nadie le habla de ese modo y le exige a Milk un recado para los Earps: si los ve en la calle, acabará con ellos en segundos. Sin embargo, Virgil, que ha escuchado cada palabra desde las sombras, lo reduce de inmediato y lo arrastra hasta una celda de la comisaría. A la mañana siguiente, varios integrantes de los Cowboys acuden a la comisaría para llevarse a su compañero. Al salir, uno de ellos choca deliberadamente con White y, sin mediar palabra, lo reta a un duelo. Ante la humillación, Ike se encara con los hermanos y les lanza una advertencia: se vengará ese mismo día. Mientras tanto, en el hotel, Doc recibe la visita de un médico que le entrega un diagnóstico lapidario: si no abandona su estilo de vida, su estancia en la Tierra terminará pronto. Sin embargo, Kate, que solo ansía la adrenalina de su vida salvaje, lo incita a ignorar las advertencias médicas y a seguir adelante. Esa misma tarde, la tensión estalla. 6 jinetes de los Cowboys, luciendo sus distintivas fajas rojas, cabalgan desafiantes frente a la comisaría de Virgil. White, consciente de que no puede dar la espalda a sus hermanos, abandona su retiro, se coloca nuevamente la placa y regresa a su habitación para empuñar sus viejas armas. Poco después, el alcalde llega a la comisaría con una advertencia urgente: ha oído que los Cowboys planean expulsarlos del pueblo por la fuerza. En ese instante, y pese a su evidente fragilidad, Doc Holliday aparece para cerrar filas con sus amigos. A pesar de la desventaja numérica, Virgil toma una determinación firme: irá a arrestarlos. El pueblo entero contiene el aliento mientras observa a los hombres de la ley caminar con paso pesado hacia el OK Corral, donde los forajidos aguardan. Behan intenta interceptarlos, implorando calma para proteger sus negocios con la banda, pero los Earps lo ignoran por completo. Los Cowboys buscan sus revólveres, y por un instante, el silencio pesa sobre los hombros de los presentes. El estruendo de los disparos se sucede sin tregua. Mientras sus compañeros muerden el polvo, el cobarde de Ike Clanton se abalanza sobre White suplicando por su vida al estar desarmado. Tras ser apartado, Ike huye para refugiarse en una casa cercana, dejando que el resto de su banda caiga bajo el fuego de los Earps y la precisión de Holliday. En medio de la balacera, Virgil es alcanzado en una pierna y Morgan herido en el brazo. Ike, tras recuperar un arma,
abre fuego desde su escondite contra los oficiales antes de huir a toda velocidad. Con solo un cowboy en pie, Doc se aproxima a él, aunque una de sus armas está vacía, lo desafía a disparar confiando ciegamente en la velocidad de sus manos. Con el enfrentamiento terminado, Behan reaparece con la intención de arrestarlos a todos, pero White lo frena en seco con una advertencia: ese día no arrestará a nadie. Entre el humo de la pólvora, Josephine sale del estudio fotográfico, aliviada al ver que White sigue en pie. El intercambio de miradas entre ambos no pasa desapercibido para Matty, quien observa con amargura la conexión de su pareja con otra mujer. Mientras el pueblo contempla a los sobrevivientes, Virgil y Morgan se retiran heridos junto a sus esposas, dejando que White y su fiel amigo Doc regresen solos, caminando entre las sombras del duelo. Al día siguiente, los cowboys recorren las calles de Tombstone en un lúgubre cortejo fúnebre, lanzando miradas cargadas de odio contra White y sus hermanos. Los Earps saben que pronto los cowboys se tomarán revancha y deben estar preparados. Mientras se dirigen a la comisaría, un Ringo alcoholizado y fuera de sí les corta el paso, los insulta con rabia, escupiendo odio por la muerte de sus compañeros. La letal reputación de Ringo y su velocidad ponen en alerta a los oficiales, sin embargo, deciden ignorarlo, incluso cuando él los tacha de cobardes para provocarlos. A pesar de su evidente deterioro físico, Doc sigue siendo el pistolero más rápido y peligroso del viejo oeste. El aire se tensa ante la inminencia de un nuevo enfrentamiento, pero Coley Bell interviene para disolver el altercado, dejando claro que habrá represalias por lo ocurrido en el corral, pero que ellos elegirán el momento y el lugar para cobrarlas. Al caer la noche, una tormenta eléctrica envuelve Tombstone, y Behan, quien mantiene una relación con Josephine, la confronta admitiendo que conoce su cercanía con White. Sin embargo, le lanza una advertencia: esa misma noche, el destino de Tombstone quedará bajo el control de un solo bando, y le conviene decidir bien de qué lado estar. Mientras tanto, en la cantina, Virgil se despide de sus hermanos y se interna en la oscuridad de la calle para regresar a su hogar. Allí, su esposa aguarda junto a las parejas de White y Morgan, compartiendo un té en aparente calma. El silencio se rompe cuando Josephine irrumpe en la casa para advertirles que un peligro inminente acecha esa noche. De pronto, se escuchan pasos pesados en el exterior, y Ali, creyendo que se trata simplemente de su esposo, se apresura a abrir la puerta. En el bar, White y Morgan continúan su cena hasta que ven aparecer a Virgil, pero este no les habla. Cuando su hermano cae al suelo, descubren que ha sido emboscado y herido de gravedad en uno de sus brazos. Mientras el médico se ocupa de la herida en la habitación, Morgan regresa con más noticias. Los cowboys también han atacado la casa del alcalde y disparado contra su esposa. White, sintiendo que el cerco se cierra sobre ellos, sentencia que deben abandonar Tombstone lo antes posible. No obstante, Morgan, quien no carga con las amargas experiencias de su hermano mayor, malinterpreta la prudencia de White y juzga sus intenciones. Mientras el médico les revela que Virgil perderá su brazo, Morgan sale de la casa furioso hacia el oriental. White se apresura tras él, pero al ganar la calle es interceptado por tres hombres que vienen a darle su apoyo: Crick Johnson, Jack Vermillion y Sherman McMaster. Este último, un antiguo cowboy, ha decidido dar la espalda a los forajidos tras repudiar el cobarde ataque contra las esposas de los Earps. Mientras tanto, Morgan descarga su frustración en una partida de billar dentro de la cantina. White corre desesperado hacia el bar, donde encuentra a su hermano herido. Ya con el médico en el lugar, se hace lo imposible por salvarlo. Sin embargo, la bala se ha alojado a una profundidad inalcanzable y el doctor no logra extraerla. Consciente de que sus minutos están contados, se despide para siempre de su hermano, encomendándole una última misión: ser el quien ponga fin a los cowboys. En cuanto Morgan exhala su último suspiro, White se quiebra ante la pérdida bajo una lluvia implacable y ante la mirada silenciosa de los habitantes de Tombstone. Al amanecer, nuestro protagonista se despide de Doc y abandona Tombstone junto a su familia, asumiendo la derrota frente a los cowboys. Antes de cruzar los límites del pueblo, le asegura a Coley Bell y a sus hombres que por su parte, la contienda ha terminado. Ringo, fiel a su naturaleza desafiante, intenta provocarlo, pero White mantiene la entereza, sabe que la seguridad de los suyos es lo primero. A pesar de haber logrado expulsarlos del pueblo, los cowboys no sospechan que el legendario pistolero no se rendirá tan fácilmente. Una vez que su familia está a salvo, lejos de Tombstone, White se prepara junto a Doc, Crick Johnson, Jack Vermillion y el exintegrante de la banda de los Cowboys, Sherman McMaster, para regresar al pueblo e impartir justicia.
Tras liberar al cobarde a Clanton, con la intención de que advierta a sus compañeros que irán tras ellos, White y sus hombres comienzan a eliminar a todo aquel que porte la distintiva faja roja. La persecución culmina en las márgenes de un pequeño río, donde se refugian Collie Bell y el núcleo de su banda. De pronto, decenas de cowboys emergen de la nada, dejándolos completamente rodeados y sin salida aparente. En ese instante, cuando el destino parece haberle cerrado todas las puertas, White se niega a aceptar el final, abandona su refugio y camina directamente hacia los disparos. Collie Bell, reclamando su presa, ordena a sus hombres que se detengan para liquidarlo él mismo, pero, a pesar de disparar a quemarropa, ninguna de sus balas logra alcanzar al sheriff. El resto de los cowboys descargan sus armas contra White, pero los proyectiles ni siquiera llegan a rozarlo. Inspirados por su determinación, Doc y el resto del grupo se lanzan al ataque, haciendo retroceder a una banda que al inicio lo superaba ampliamente en número. Mientras tanto, el resto de los cowboys y el sheriff Behan interceptan el carruaje de Josephine. En el interior, la actriz sostiene entre sus brazos a su amigo Fabian, quien resultó herido tras defenderla valientemente de un intento de asalto por parte de los forajidos. A escasos kilómetros de ese encuentro, White y sus hombres se cruzan con Ringo y una patrulla de 30 cowboys que les pisan los talones. Ante la debilidad de su amigo, White decide buscar refugio en el rancho de Henry Hooker, y aunque el ranchero les ofrece hospitalidad para que Doc descanse, les advierte que solo podrán quedarse una noche. Mientras Doc lucha contra los síntomas de su enfermedad en la quietud de la casa, White sale al encuentro de un carruaje que se detiene en busca de agua para los caballos. En ese breve reencuentro, sus miradas vuelven a reflejar, como el primer día, el profundo amor que los une. Sin embargo, ambos son conscientes de que el destino les depara caminos diferentes. Al día siguiente, un jinete de los cowboys se aproxima al rancho escoltando a un hombre herido. Al salir a su encuentro, White y sus compañeros descubren que se trata de Sherman McMasters, quien se había separado del grupo para proteger el carruaje de Josephine. El cowboy, actuando como mensajero, le transmite a White que Ringo exige un enfrentamiento mano a mano para resolver su disputa de una vez por todas. Lo esperará en Oak Grove a las 7 de la mañana. You tell him I'll be there! Con la tarde cayendo, a escasas horas del encuentro con Ringo, White le confiesa a su fiel amigo Doc Holliday que por primera vez en su vida tiene plena certeza de qué es lo que quiere y a quién. I can't beat him, can I? No. White sabe que Ringo es mucho más veloz que él, pero su deber lo obliga a presentarse a un duelo que no ganará. Doc intenta acompañarlo, pero las secuelas de la enfermedad no le permiten ni siquiera levantarse. Antes de irse, le entrega su placa y se despide de su amigo para siempre. Acompañado por Crick Johnson y Jack Vermillion, el sheriff se encamina hacia Oak Grove. Allí, son interceptados por los cowboys, quienes le señalan el punto exacto donde Ringo aguarda. Consciente de la traición inminente, instruye a sus hombres, en cuanto comience el tiroteo, deberán huir hacia el este, pues sabe que los forajidos no les darán salvoconducto. Llegada la hora pactada, White se aproxima listo para enfrentarse a Ringo. I'm your huckleberry. Con los pulmones a un cuarto de sus posibilidades y un cigarrillo entre los dedos, Doc Holliday, el pistolero más veloz del viejo oeste, se presenta ante Ringo para saldar cuentas pendientes. La expresión del forajido se desmorona al instante, la arrogancia que mostraba segundos antes se transforma en temor. Ambos se posicionan, con las manos suspendidas cerca de sus revólveres. La tensión es asfixiante. Durante unos segundos, sus miradas se sostienen fijas, evitando el más mínimo parpadeo que les reste ventaja. Cuando White llega finalmente al lugar del encuentro, observa a su recuperado amigo de pie frente al cuerpo de su enemigo. Wasn't quite as sick as I made out. Con Ringo y Collie Bell fuera de combate, el sheriff le dice a Doc que ha llegado el momento de finalizar a lo que queda de la banda. The last charge of Wyatt Earp and his immortals. Uno a uno, los integrantes de los Cowboys son perseguidos y eliminados por la implacable justicia de White y sus hombres. Ante la inminente derrota, y haciendo gala de su naturaleza, a Clanton se arranca la faja roja y huye a todo galope. Tiempo después, con la amenaza de los Cowboys finalmente erradicada, White visita a Doc en el sanatorio donde éste aguarda su inevitable final. Nuestro protagonista le entrega un obsequio, y como en todas sus visitas, dispone las cartas para jugar una partida. Sin embargo, Doc lo detiene, ya no tiene deseos de jugar. Con la serenidad de quien acepta su destino, le pide a su amigo que se despida de él, le ruega que no regrese, que busque a Josephine y se permita ser feliz. Con el corazón roto y los ojos llenos de lágrimas, White se despide para siempre de su gran compañero de batallas, dejando atrás el sanatorio, y con él, un capítulo fundamental de su vida.
A solas, Doc contempla conmovido el regalo de White, y segundos después, en la paz de la habitación, exhala su último aliento. Siguiendo el último deseo de su amigo, localiza a Josephine en la previa de una de sus funciones teatrales en Dandor. A partir de ese feliz reencuentro, White y Josephine entablaron una relación que perduró durante 47 años, caminando juntos hasta el último suspiro del legendario oficial. Espera, no te vayas. Si te gusta este tipo de contenido, dale al botón de me gusta y suscríbete al canal para no perderte más resúmenes como este.